El Club de los Psicópatas, de John Katzenbach. 2. Como solía suceder en esa época del año, casi todos los pensamientos de PM1 se relacionaban con el suicidio. Suicidio al despertar tras una noche de sueño inquieto rebosante de pesadillas. Suicidio al tomar su descanso para almorzar. Suicidio en la noche frente al televisor viendo una serie de comedia. Estos pensamientos lo habían incomodado cada octubre desde 1968. En otros meses desaparecían pronto, pero en octubre daba por hecho que continuarían inundando su imaginación hasta que muriera de viejo en su cama, en casa o conectado a una máquina en un hospital, aniquilado por una horrible enfermedad, o que por fin decidiría actuar respecto a la insistente exigencia de matarse a sí mismo. Cada octubre fantaseaba sobre cómo hacer que el suicidio pareciera un accidente. A menudo, ya muy noche frente a su escritorio, limpiaba su pistola incluso si ésta no lo necesitaba e imaginaba una descarga involuntaria, o si estaba pescando con moscas casi al final de la temporada, consideraba resbalarse y caer en una corriente rauda, dejarse arrastrar sumergido en las aguas heladas. Imaginaba que una noche húmeda y lluviosa fingía perder el control de su automóvil y se estrellaba contra un árbol. Los inconvenientes de sus fantasías. Un disparo, rápido, pero dejaría un desastre sangriento y con carga emocional que los otros, quienes le importaban, tendrían que limpiar. Ahogamiento, aterrador, desagradable. No se creía capaz de no luchar contra la corriente, y para la gente que formaba parte de su vida, sería una gran dificultad buscar su cuerpo entre los incontables kilómetros de un río. Un accidente automovilístico, salvaje e incierto. Difícil garantizar que no sobreviviría por capricho, que no quedaría paralizado o convertido en un vegetal, en una carga para esos mismos seres amados en su vida. Por eso no había hecho nada, aún no. Quería, pero siempre encontraba una razón para postergar esta elección un año más. A veces pensaba que sus excusas eran poco sólidas, pero de todas formas las usaba en la discusión que se desarrollaba en su mente. No puedo, no este año, todavía me necesitan, pero quizá no por mucho tiempo más. En ese caso, no sería una tontería. Y cada vez que se decía no suicidarse ese octubre, se disculpaba en voz alta, frente a un espejo en un baño, mientras conducía solo en su automóvil o caminaba por una calle, incluso viendo la televisión por la noche, silenciando al comentarista que narraba jugada por jugada un juego de fútbol que no le importaba un ápice, y diciendo como siempre: «Lo siento, Freddy, no este año, pero algún día, lo prometo». Ross Mitchell siempre sentía una punzada cuando pronunciaba el nombre de su amigo, Frederick Douglass Larkin, nombrado así en homenaje al gran orador. Freddy era un desgarbado y demasiado amigable hombre negro, que había cruzado la tácita división racial para convertirse en amigo de Ross durante aquella guerra en la que ninguno de los dos quería participar. En 1968 tenía más o menos la misma edad, alrededor de 18 años. Freddy era operador de radio y Ross era soldado de infantería. Ambos fueron asignados al mismo pelotón el mismo día. Freddy le explicó a Ross que, según decían, la esperanza promedio de vida de un operador de radio en un tiroteo en esa época era de 5 segundos. El radio que Freddy cargaba pesaba más de 25 kilos y en la parte superior tenía una antena que le ofrecía al enemigo un buen blanco para apuntar. El operador de radio tenía que caminar junto al teniente, así que ni al ejército norvietnamita ni al Vietcong les tomó mucho tiempo averiguar cómo descapacitar a un pelotón con un solo disparo, bien situado de mortero. Freddy sabía que iba a morir en la selva. En un entrenamiento, un capitán describió el número 5 en la pizarra y les dijo: «La probabilidad de enfrentar una situación peligrosa es elevada». Todos en la clase sabían lo que significaba situación peligrosa. Al llegar al país, un sargento canoso y cansado de combatir le había dicho a Freddy: «Escuchen, estúpidos. Si alguno de ustedes bebe y se embriaga, todos se joden». Esta descripción evocaba el mismo sentimiento,
pero era mucho más realista. Ross estaba decidido a mantener vivo a su amigo. No sabía cómo hacerlo, solo tenía claro que era una misión sobreentendida. En octubre, un gran esfuerzo a través de la selva. Exhaustos, fumamos cigarrillos recargados en un árbol. ¿Qué tan lejos?, preguntó Ross. No mucho, contestó Freddy mientras levantaba el aparato de radio. Estamos a unos cuantos taconeos de la base, así que tu pobre y cansado trasero blanco tal vez pueda lograrlo, incluso si me viera obligado a cargarte en los últimos 100 metros. El comentario de Freddy hizo reír a Ross. Cuando el sargento gritó, «¡Prepárense! ¡Vamos a avanzar!», Ross se colocó en la parte de atrás junto a su superior y Freddy se ubicó al lado del teniente. Menos de una hora después, un francotirador había atravesado con un solo disparo el estómago de Freddy. También logró dispararle en la cabeza al teniente y hacer estallar en el pecho del hombre que los guiaba antes de acorralar al resto del pelotón con disparos de armas automáticas apuntadas con eficacia. «¡Ross! ¡Ross! ¡Me muero! ¡Ayúdame, por favor!». Era la misma súplica que escuchaba cada octubre. Sabía que, en realidad, Freddy nunca pronunció esas palabras. Solo había llorado presa del dolor y el pánico, a quizás unos 20 metros del resto del pelotón. Suficientemente cerca para que sus gritos se oyeran, suficientemente lejos para que ayudarlo fuera casi imposible. Ross se arrastró hacia adelante. Empujó a través de un enredo de maleza y lodo mojado al mismo tiempo que oía los disparos cruzar en el aire por encima de su cuerpo. En 2 ocasiones, el sargento tiró de él y lo hizo regresar a su posición. «Permanezca agachado, Mitchell, maldita sea, agáchese». Y Freddy volvía a gritar. Desde donde estaba escondido, Ross podía ver al teniente y al francotirador, ambos inmóviles, pero era Freddy a quien escuchaba. Su amigo se había deslizado hasta la parte trasera de una pequeña berma y continuaba oprimiendo su herida con ambas manos. «¡Ross! ¡Ross!». No podía soportarlo. «Maldita sea, iré por él». El sargento lo sujetó por tercera vez, pero Ross se contoneó y logró liberarse. Se arrodilló con dificultad, levantó su M16 y soltando una descarga en modo automático, roció balas en todas direcciones, con la esperanza de obligar al francotirador a agacharse y cubrirse. Entonces corrió. Se acuclilló como un animal, presa del pánico, perseguido por un depredador. Las balas salpicaron en el follaje a su alrededor, rebotaron en 3 troncos y cayeron en el lodo emitiendo un ruido sordo. Los otros integrantes del pelotón abrieron fuego también, dispararon con salvajismo, inundaron el aire con tiros sin dirección. Los hombres gritaban y disparaban mientras Ross seguía corriendo. Sentía como si todo sucediera en cámara lenta. Ahora, 50 años después, podía reproducir cada momento en su cabeza, en cámara lenta aún. Era como si su amigo no pesara nada, si acaso 1,5 kilos. Ross lo cargó y regresó al lugar desde donde el pelotón lanzaba la ráfaga de disparos que los cubrían. Cada uno de sus tambaleantes pasos parecían durar una eternidad y al mismo tiempo le daba la impresión de que avanzaba como en una carrera. «La muerte debe aligerarte», pensó. Su amigo murió extendido sobre sus hombros. En las semanas y meses que siguieron, hasta que su viaje llegó a su fin, Ross se arriesgó de forma continua y también mató, con la mayor frecuencia y de la manera más viciosa posible. Solicitó cargar la ametralladora M60 y el teniente de reemplazo sabía muy bien por qué lo hacía. A Ross le gustaba esa arma pesada porque permitía matar más y con mayor facilidad. Los días de su viaje fueron pasando y él empezó a lanzar granadas. También sacaba su arma de mano. Si hubiera podido usar el cuchillo K-Bar o sus propias manos para matar, lo habría hecho. Nunca contabilizó a sus víctimas. Nunca dijo por qué era tan adicto a matar. Pero todos los integrantes del pelotón lo sabían. No importaba cuántos enemigos eliminara, el hueco en su interior no se colmaba nunca.
e incluso, después de tantos años en octubre, ya muy noche, a veces escuchaba a Freddy decir: había muchas cosas que deseaba hacer, no quería morir. En realidad, Freddy nunca dijo eso, no era su estilo. Sin embargo, Ross sabía que era cierto, y continuaba escuchando cada palabra como si su amigo estuviera de pie a su lado. Trató de contarle esto a su terapeuta en el hospital local de asuntos de los veteranos. Lo intentaba cada octubre, hacía una cita, llegaba al consultorio, se sentaba, permanecía incómodo una hora y luego se iba. Regresaba la semana siguiente y hacía lo mismo. Continuaba solicitando citas y callando respecto al porqué de su depresión hasta que octubre se desvanecía y se transformaba en la frescura de noviembre, y él ya tenía enfrente las fiestas navideñas. Algunos años antes, como muchos hombres ahora canosos, Ross había viajado al monumento a los veteranos de Vietnam en Washington, D.C. Sin embargo, se detuvo un panel antes de llegar al lugar donde sabía que estaba el nombre de Freddy grabado sobre mármol negro. Cayó de rodillas sollozando, con las manos temblorosas, incapaz de moverse. Su esposa tomó el ramo de flores y la medalla de la cruz de la Armada de Ross y los colocó debajo del nombre de Freddy, tal y como él tenía la intención de hacerlo. Siempre dio el hecho de que le hubieran otorgado una medalla. De todas formas, a pesar de que no logró salvar a su amigo, no tenía opción. Nunca la tuve. Tenía que ir por él. Era mi amigo. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más habría podido hacer cualquiera? Era una batalla que premiaba su bravura y su estupidez, lo que lo premiaba por hacerse arriesgado en un momento en que ninguna acción habría mantenido vivo a nadie. Ese día, su esposa lo dejó llorar, todo el tiempo que necesitó hacerlo antes de ponerse de pie, avanzar, tambaleante, y quedarse mirando el nombre de Freddy. Ross levantó el dedo y trazó con él las letras grabadas. Mientras lo hacía, susurró: debí ser yo quien estuviera al frente de la columna. Era mi bala. Mi nombre es el que debería estar en este muro, y tú deberías estar aquí de pie llorando. Lo lamento, Freddy, pero voy a regresar por ti de nuevo. Pronto. Estoy envejeciendo. No me queda mucho tiempo. Estaremos juntos en breve. Hizo una pausa, como si esperara oír la afable voz de su amigo. No hay problema, Ross, mi compañero. Continúa tu vida y vive por ambos. Pero tampoco oyó eso. Hizo su saludo y se alejó cojeando, a pesar de que no estaba lastimado, de que ni siquiera tenía el tobillo un poco torcido. Las rodillas, sin embargo, las sentía débiles, como si fueran a dar de sí. Permitió que su esposa lo ayudara a salir de ahí. Kate temía que cayera al piso y no pudiera levantarse nunca más. Esa fue su única visita al monumento. A veces, Ross pensaba que la vida que había esperado vivir cambió por completo cuando Freddy murió. No creía que la había vivido hasta entonces fuera la vida que se suponía que debía tener, aunque resultaba difícil precisar en qué era distinta. Solo sabía cómo era. A lo largo de los años después de la guerra, Ross conoció a personas a las que consideró sus amigos, gente con la que trabajó en la oficina de ingreso a la universidad hasta la primavera pasada, cuando se retiró y le otorgaron aquella cena con pollo, un certificado de regalo y un reloj barato de oro falso. Hombres de su equipo de baloncesto al mediodía en el club deportivo, quienes tenían su misma edad y presumían gustosos de antiguas y quizás ficticias hazañas atléticas. Vecinos con los que había organizado parrilladas. Gente del coro de la iglesia con la que había cantado Nuestro Dios es una fortaleza poderosa. Sentimiento que no experimentaba ni por un instante porque, en realidad, la religión le daba lo mismo. Cantar, sin embargo, le gustaba, y por eso formaba parte del coro. Ninguna de esas personas le importaba en verdad,
o al menos no de la manera en que alguna vez le importó su compañero Marine. A ninguno de ellos les había mencionado que sirvió durante la guerra. No quería oír esa repetitiva frase producto de la cursilería y de la compasión por los veteranos. Gracias por tu servicio. En el antebrazo derecho tenía tatuado el famoso símbolo del cuerpo de la Marina, el nudo, el águila y el ancla. Siempre que usaba camisas de manga corta, lo cubría con un trozo de cinta adhesiva, no porque le avergonzara el tiempo que pasó con los Marines, ya que de mucho estaba orgulloso, sino porque no quería hablar de ello. Más de 50 años después, el tema de Vietnam aún supuraba en carne viva en su ámbito, un mundo de académicos que consumían granola crujiente. Por eso, guardó para sí su pasado como asesino del cuerpo de Marina. Incluso cuando sucedió el 9/11 y las aventuras militares de Irak y Afganistán se volvieron conversación constante en su pequeño pueblo de Nueva Inglaterra. Sabía que lo que enfrentarían esos soldados era la muerte. La gente a su alrededor, con todo y sus fervientes opiniones, con sus argumentos razonados y sus intensas pasiones a favor y en contra, no lo sabía. Por eso, en esa tarde de octubre, creía, como siempre, que había logrado ocultarles bien todos sus pensamientos suicidas y sus depresiones a las dos personas que más le importaban y que estaban esperándolo, PM2 y Connor. PM2 era Kate, su esposa. Connor era su nieto huérfano y vivía con ellos. Connor les había puesto esos dos apodos, PM1 y PM2, algunos años antes, un día reprimente, poco después de llegar a su modesto hogar en los suburbios y de que le hubieran mostrado su nueva habitación. Mamá y papá no estaban ahí. Nada de abuelita o abuelo. Por eso él tuvo que inventar algo diferente. Pariente materno 1 y pariente materno 2. Y lo pronunciaba así, PM1 y PM2. Abreviaturas de niño. Los apodos se les quedaron para siempre. Connor tuvo problemas a lo largo de los años. Lágrimas, berrinches, orina en la cama cuando era pequeño. Terrones nocturnos, a veces días y días sin hablar. Después, a medida que pasaron los años, se fue convirtiendo en un solitario. Pocos amigos, vida social mínima, silencio, poca disposición a hablarles a sus abuelos sobre su vida. Él era un niño con ira. Los psicólogos, a los que Ross y Kate habían consultado con frecuencia, les dijeron que Connor estaba actuando, que era inevitable, que era la reacción esperada en casos de abandono abrupto en la niñez y los traumas asociados con este. Mejor sorpréndame, doctor, solía contestar Ross. También les habían dicho, crecerá y superará muchas de estas dificultades, pero Ross no estaba tan seguro. Habrá algunas que no superará jamás. De hecho, sí estaba convencido, desde el instante en que Connor llegó y se hicieron cargo de él. Kate y Ross ya se esperaban este tipo de dilemas. Era un niño que quedó condenado a los conflictos emocionales desde los 5 años, desde el segundo en que perdió a sus padres, aunque bueno, perdió no era la palabra correcta. Los asesinó un conductor ebrio que atravesó la línea central de la carretera a una velocidad ridícula. Fue por la tarde, un día de primavera, sin nada en particular, algunas flores floreciendo en el jardín, clima templado y deslumbrante luz solar, justo después de las 5 p.m., cuando su joven y muy embarazada madre, maestra de la escuela primaria, acababa de recoger su automóvil compacto a su padre, agente de seguros, porque la camioneta estaba siendo atendida en los frenos nuevos en el taller. Iban camino hacia el jardín de niños para recoger a Connor. Hija única, producto del amor, concebida en una apasionante noche universitaria poco después de que él regresó de Vietnam y cuando Kate era un estudiante de 18 años en su primer semestre y experimentaba su recién encontrada libertad.
alejada de sus restrictivos, conservadores y católicos padres, tipo no sexo, no anticonceptivos, no bikini, mejor un traje de baño de una sola pieza y cúbrete esos brazos. Kate y Ross le dieron a su inesperada bebé el nombre de Hope, porque fue lo que precisamente esperaba que les haría sentir: esperanza. Sorprendidos, descubrieron que en realidad se amaban. Así, tiempo después, los padres de Kate también llegarían a querer a su yerno porque su amor por su hija era genuino. Ross y Kate no tuvieron tiempo para el luto. Hope estaba muerta en más de una manera. El hueco que ese conductor ebrio había clavado en sus vidas tendrían que regalarlo a un lugar sombrío dentro de ellos, porque en ese momento debían recoger a Connor, explicarle lo que había sucedido, aunque en realidad ninguna explicación resultaba lógica, hacer los arreglos para el funeral y días después vestirlo con un ajustado saco color azul marino y una pequeña corbata de clic, y tomar su mano durante una ceremonia en la que se hablaría mucho de ser arrancada demasiado joven, en la flor de su vida. La pareja ignoró su propio dolor porque era obvio que la vida de Connor era la única prioridad. ¿Cómo hacemos para que esto sea normal? ¿Quién lo sabe? El conductor ebrio sobrevivió a la vertiginosa colisión frontal con solo una pierna fracturada. Perdió su licencia para conducir y un juez le ordenó pasar 6 meses encerrado en la cárcel del condado, ir a rehabilitación y reuniones de alcohólicos anónimos por tercera vez. No fue un gran castigo por lo que había hecho. El día que se conmemoró el primer aniversario del accidente, Connor, de 6 años, decidió asesinarlo. No le comunicó su decisión ni a PM1 ni a PM2, aunque estaba bastante seguro de que PM1 estaría dispuesto a ayudarlo. Sabía que primero tendría que crecer, terminar sus estudios. A los 6 años calculó que tendrían que pasar unos 20 antes de que pudiera matar. Estaba seguro de que a los 26 años sería increíble y ridículamente viejo, pero le parecía lo más sensato. Podía contar los años que faltaban con sus pequeños dedos. Mano derecha, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda y listo. Dejaría que pasara el tiempo, sería más alto, más fuerte y su voz cambiaría. Ahora, casi 12 años después, un poco más allá de la mitad de su cuenta regresiva para asesinar, estaba terminando la preparatoria. Ya no era un niño, pero la decisión infantil de matar no cambió nunca, y cuando sentía que lo embargaba una pérdida incontrolable y deforme, cuando percibía una lúgubre vacuidad en su interior, superaba el momento recordando que, sin duda, los días de aquel alcohólico ya estaban contados. Connor espiaba en secreto al conductor ebrio a través de Facebook y otras plataformas de redes sociales. Era como una tarea escolar que nunca terminaba. Tomaba fotos del hombre a escondidas y se mantenía al día. Sabía su dirección, conocía a los miembros de su familia con los que tenía una buena relación, sabía dónde trabajaban, en qué escuelas estudiaban, dónde trabajaba él cuando no lo habían despedido de un empleo y estaba buscando otro. Sabía que le gustaba beber y a dónde iba a mentirles a otros alcohólicos que también asistían a reuniones de AA. Si alguien le hubiera preguntado al azar ¿qué hace el ebrio a las 3:30 de la tarde de un jueves?, Connor habría podido responder con una precisión del 100%. A veces seguía al individuo a su casa y se quedaba fuera en la oscuridad, mirando hacia adentro por las ventanas. Odiaba al hombre que planeaba matar, pero, al mismo tiempo, quería conocerlo mejor que nadie en este planeta. En su laptop guardaba notas sobre él. Tenía una carpeta exhaustiva. En su tiempo libre, Connor estudiaba cómo asesinar. Sabía que quería matar al conductor ebrio y salirse con la suya. En su mente, la ecuación era sencilla. Me robó a mi mamá y a mi papá, así que tengo derecho a matarlo, pero no tiene por qué costarme mi futuro.
es simple justicia, cruda. Con esto quedaremos a mano. Por eso veía programas de televisión como Lecciones del Crimen o Mindhunter o Broadchurch. Leía no ficción, libros sobre crímenes en la vida real, a sangre fría y por mandato del cielo, y un extraño a mi lado. Tomaba notas, imaginaba que sus planes exigían que cuando fuera a la universidad estudiaría una licenciatura en justicia criminal. A eso le seguí una temporada en la escuela de Derecho para estudiar Derecho Penal, o una maestría en City University en Nueva York, o en la escuela de John Jay de Justicia Penal. Obtendría un título en doctorado en asesinato. Pasaba horas explorando la Dark Web en busca de inspiración, decapitaciones del ISIS, fotografías de resultado del uso de gas nervioso, el mal en todo tipo de formas flagrantes pero mundanas. Cuando lo que veía se convertía en un peso demasiado grande o en algo demasiado nauseabundo, regresaba a sus tareas escolares de costumbre, tarea de matemáticas, estudios sociales y sus clases de historia. Connor tenía aspiraciones respecto a su educación. También tenía aspiraciones respecto a matar. Sabía que en la habitación que usaba como oficina, en una caja fuerte de acero para armas, PM1 guardaba un rifle 30-06 de caza y una pistola calibre .357. La combinación de la caja fuerte era la fecha de cumpleaños de PM2, así que en su mente esas armas ya estaban disponibles para el día del asesinato cuando este por fin llegara. Tenía la intención de estar perfectamente equipado. Sin embargo, en ese instante, en esa hermosa tarde de principios de otoño, en que los vibrantes colores se transformaban los árboles y la ligera sensación de ardor invernal aún permanecía en su piel tras el recorrido matinal en la escuela, sus padres muertos, su futuro académico y la venganza planeada estaban lejos de la mente de Connor. Ahora enfrentaba un penalti. Era el arquero, derecha, izquierda, centro, arriba, abajo. Toma una decisión. El árbitro lo estaba sermoneando. Los talones en línea de la meta. No te muevas hasta que golpeen el balón. Todas las cosas que él ya sabía. Miraba directo a los ojos del jugador que haría el tiro. Estaba calculando el ángulo desde el que se acercaría el balón. En realidad, nadie espera que detengas un penalti. También sabía eso. Aún así, se concentró mucho y se puso los zapatos y en el lugar del tirador. No quieres lanzar demasiado alto y fallar, ¿verdad? No, lanza el balón y hazlo volar por encima de la portería o bombeado ampliamente, y el recuerdo permanecerá contigo y arruinará tu forma de jugar durante el resto del juego. Se va a quedar con el balón, va a tratar de dirigirlo por la zona baja y hacerlo entrar hacia la esquina. ¿Cuál esquina? Siempre es difícil hacer pasar el balón por encima de tu cuerpo. Pie derecho hacia la esquina izquierda. Pero si quiere hacer eso, va a dar un pequeño paso cuando se acerque. El tiro más seguro. Solo golpea con fuerza el balón dirigido a la derecha. Muy bien, entonces es a la derecha. Tan buena conjetura como cualquier otra. El árbitro silbó y el pateador avanzó. Sin apresurarse, bajó el control con elegancia. Derecha, gritó Connor en su interior. Se lanzó con fuerza en esa dirección. Estiró su largo cuerpo y en paralelo al piso, los brazos extendidos. Oyó a la multitud vitorear. Maldita sea. Por un instante permitió que la fresca y húmeda tierra amasara en su rostro. Cuando se puso de pie, vio al otro equipo abrazar al pateador. Izquierda. Mierda. Se sacudió un poco de lodo del jersey y luego sacó el balón del fondo de la red y lo lanzó hacia el centro del campo. Miró a las líneas laterales y vio a PM1 y PM2 observándolo. Encogió los hombros y notó que PM1 había levantado el puño triunfante para alentarlo un poco. Ayudó.
Luego miró a los otros grupos de espectadores en las líneas laterales y vio a Nikki. Ella lo saludó agitando con suavidad su mano, y Connor pensó, no importa cuántos goles deje pasar, ella seguirá amándome. Creo que me amará incluso después de que haya asesinado al conductor ebrio. Hemos hablado de ello con suficiente frecuencia y estoy seguro de que no le causará conflicto. Y yo siempre la amaré a ella. Pensó que PM1 y PM2 también lo seguirían amando, pero la situación era distinta. Nunca les había contado sus planes. Ellos siempre me querrán, no importa lo que haga. Decidió que no permitiría que le volvieran a meter gol en ese partido. Le daba igual cuán permeable fuera la defensa que tuviera frente a él. Si pudiera elegir, no permitiría que le metieran otro gol, ni ese día, ni el siguiente, ni ningún otro en el futuro. Sabía que era importante en el aspecto físico, pero le agradaba poder prometérselo a sí mismo. Cuando terminó el juego, Connor fue directo a donde se encontraba su maleta deportiva y guardó sus apestosos guantes acolchados de arquero en un estuche diseñado para ellos. Estaba dispuesto a dejar que Nikki lo abrazara aún estando sucio y sudoroso, porque a ella no le parecía importarle, y, además, con frecuencia, lo había abrazado estando a ambos envueltos en un tipo distinto de sudor. PM2 también lo abrazaría. PM1 solo le daría una palmada en la espalda. Se colgó sobre los hombros la maleta deportiva y cruzó el campo de juego, hacia donde lo esperaban los tres. Nikki todavía tenía puesto su traje deportivo color azul, marino y verde. Corrió un poco. Se reunió con él a unos 3 metros de PM1 y PM2 y lo abrazó. Lo hiciste increíble, le susurró al oído. Él negó con la cabeza, pero adoraba escuchar su suave voz. Estudiamos juntos más tarde, agregó Nikki. Por supuesto, en cuanto me quite esta ropa, me dé una ducha y tal vez coma algo. Tengo que entregar un ensayo, pero después podría quedarnos un tiempo para... Nikki titubeó, miró por encima de su hombro a PM1 y a PM2, quienes ya se acercaban. Para seguir estudiando, añadió sonriente. Ambos sabían a qué se refería. PM2 se acercó y abrazó a Connor. Salvaste el juego para todos, exclamó. Como alguna vez fui capitana de su equipo de voleibol, entendía la dinámica del fútbol. Fue empate, respondió Connor en tono sombrío. PM1 estrechó con vigor la mano de Connor. No está mal, los oponentes jugaron mucho mejor que nosotros, admitió PM1. Aún así, musitó Connor. Un empate es como besar a tu hermana, dijo su abuelo. Eso es un cliché, PM1, exclamó Connor sonriendo. Y no tengo hermana, así que no sabría cómo se siente besar a una. Ross se rió. Bueno, es un poco como besar a tu abuela. Para ella, que la beses a su nieto es algo especial, pero para ti tal vez no lo sea tanto. Todos rieron al escucharlo. Debo regresar al gimnasio para asearme, explicó Connor. Ve, dijo PM1. Te esperaremos en el estacionamiento. Nikki y yo vamos a estudiar juntos más tarde. ¿Quiere que le ayude con un ensayo? Nikki asintió. ¿Sobre qué es tu ensayo?, preguntó Kate. Sobre el libro The Things They Carried, de Tim O'Brien, contestó. PM1 pensó. Sé todo acerca de ese libro. Sé todo respecto a lo que escribió O'Brien, en especial en octubre. Iré a verte en cuanto termine de cenar, dijo Connor. Nikki vivía a 2 casas. No te quedes hasta demasiado tarde, advirtió PM2, y Nikki, querida, por favor, saluda con cariño a tus padres de nuestra parte. Por supuesto, contestó Nikki, aunque dudaba de poder hacerlo, porque no estarían en casa. Mientras esperaban en el estacionamiento, Kate volteó a mirar a Ross. Lo lamento, cariño,
pero tengo que regresar al hospital un par de horas más. Los dejaré a ti y a Connor en casa. ¿Puedes calentar lasaña que quedó y cenar con él? No regresaré tarde, pero tengo que ir. Rosa sintió. No hay problema. ¿Seguro estarás bien? Por supuesto. Ross no pidió explicaciones adicionales. Sabía que Kate tenía que regresar a la unidad de cuidados intensivos. No de manera específica, claro, pero había una sola razón por la que regresaría en la noche aunque su turno hubiera terminado. Él pensaba que debería retirarse porque había sido enfermera de cuidados intensivos por décadas y su pensión sería sustancial, pero también sabía que nunca accedería, o por lo menos que no lo haría sino hasta el día en que no pudiera recordar la dosis correcta de un medicamento para un paciente o cómo colocar los monitores cardíacos correctos o un catéter. En ese instante, saldría de ahí y no miraría atrás. Aunque el día no había llegado aún, Ross tenía la sospecha de que se acercaba. A pesar de tener 60 y tantos, Kate Mitchell no parecía abuela en absoluto. Su cabello aún era grueso, de un rubio arenoso, matizado con un gris elegante y suntuoso que ella nunca se molestaba en teñir. Era diligente con el ejercicio porque le gustaba mantenerse esbelta, clases de yoga y pilates. Con mucha frecuencia, se tomaba algo de tiempo para correr varios kilómetros antes de regresar al hospital. No le molestaba que la rodilla le doliera de vez en cuando, ni que la espalda le diera problemas. Ni siquiera le incomodaba notar una nueva arruga por la mañana al verse al espejo. Le encantaba desafiar a la vejez y luchar contra ella. Ya había oscurecido cuando se estacionó, pero las luces de la entrada del hospital lanzaban un cono resplandeciente cerca de la bahía de ingreso de las ambulancias. Se movió con paso rápido sobre el piso de vinilo negro. Notó a la enfermera de triaje en la sala de urgencias y se dirigió sin desviarse a los elevadores para ir a la UCI en el segundo piso, unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, en lugar de entrar al ámbito antiséptico, brillante y mecánico de la unidad de cuidados intensivos, Kate entró a una pequeña capilla multiconfesional ubicada al final del corredor. En el interior reinaba una oscuridad y un silencio inquietantes. 12 reclinatorios vacíos de madera oscura miraban hacia un altar y ahí, sobre una mesa, había una pequeña cruz cristiana, una estrella de David dorada y una luna decreciente musulmana con su estrella plateada. Frente a los emblemas religiosos había otra mesa con veladoras encendidas. Los recipientes eran de un color rojo traslúcido. Al lado, habían veladores apagadas junto con cajas de fósforos disponibles para quien los necesitara. Kate sabía, un lugar al que la gente puede venir con la esperanza de que su Dios preferido escuche sus oraciones. La capilla les ofrece opciones: Jesús, Yahvé o Alá, o quizás los tres al mismo tiempo. La nueva paciente de la unidad de cuidados intensivos al fondo del corredor era una niña de 9 años. Tenía cáncer infantil, tumor cerebral, 3 operaciones y quimioterapia, tratamientos que no habían funcionado de la manera en que los oncólogos esperaban. La niña todavía tenía una oportunidad, pero solo a la mitad, 50-50. Kate no rezó. Fue a la mesa de las veladoras y encendió una nueva al mismo tiempo que susurraba el nombre de la niña. Luego dio un paso hacia atrás y levantando la voz con furia dijo: «¿Esto es parte de tu gran plan? ¿Un hermoso y maravilloso designio para nosotros? ¿Repartes dolor y pena constantes a una niña que nunca le hizo daño a nada ni a nadie y que tiene todo el derecho, todo el maldito derecho de crecer y llegar a ser algo? ¿Qué crees que podría llegar a ser? ¿Doctora? ¿Profesora? Apuesto a que sería algo benéfico. ¿Y qué me dices de todo el miedo y la impotencia que les ha hecho sentir a los pobres padres? ¿En verdad lo merecen? ¿Qué hicieron para enojarte tanto?
¿Qué endemoniada voluntad de Dios es esta? ¿Te parece lógica? Cada palabra rebosaba ira. Si no puedes encontrar en tu celestial corazón una razón para salvar a esta niña, jódete, jódete y jódete. Parece que no puedes manejar esto, o sea, ¿qué tan difícil es? Eres Dios. Puedes con todo y después de todo, bueno, no puedes hacer esto. Así que entonces ve y jódete, y que se jodan las oraciones, la esperanza y todo lo demás. Depende de ti. Muestra un poco de maldita clemencia, carajo. Y si no, pues jódete, jódete y jódete de nuevo. Retrocedió. Se sintió mejor. No sabía si la niña sobreviviría esa noche, pero al menos en su pensamiento le había dejado claro lo que estaba en juego a cualquier Dios que estuviera escuchando. Nada de oraciones como por favor, salva a mi niña, pensó Kate. Eso nunca ayuda. Sabía que él, llévame a mí en su lugar, tampoco funcionaba jamás, así que tal vez la cólera serviría. Giró de golpe y salió de la capilla. Se dirigió a la unidad de cuidados intensivos decidida a hacer lo que fuera necesario para mantener a la niña con vida. Creía que una noche podría convertirse en dos, y que dos más. En los años que llevaba en la unidad de cuidados intensivos, había sido testigo de demasiada muerte, pero en más de una ocasión también había visto una vida ser salvada. A veces le parecía que la línea entre las dos vías era tan delgada como un hilo. Los padres de Nicky Templeton, hippies de épocas pasadas, eran dueños y administradores de un restaurante muy popular de comida sana en su pequeño pueblo. Era un lugar decorado con helechos en maceta y sencillas sillas de madera estilo Shakespeare, que con frecuencia estaba repleto de estudiantes antiguos, hijos de las flores. De otrora radicales miembros de Estudiantes por una Sociedad Democrática, académicos con la cabeza en las nubes, artistas salpicados de pintura y supuestos terapeutas de la era moderna. Uno de estos últimos, por cierto, tenía fuera de su consultorio un lugar por el que Nicky pasaba todos los días camino a la escuela, un colorido letrero decorado con flores y con la promisoria oferta: terapia para parejas con buenas relaciones. Ella odiaba este tipo de pretensión. Entonces, ¿qué? Las parejas que hacen cita aquí nunca discuten ni pelean. No hay luchas, peleas encarnizadas ni gente noqueada. Pasmosos momentos de karate. Nada de ojos ennegrecidos, moretones rojo purpúreo ni llamadas al 911, al departamento de policía. Si esas parejas no se hacen nada de eso, entonces ¿para qué consultan a un terapeuta? También odiaba el arroz integral, el kale, el tofu, las verduras al vapor. A ella le gustaban las hamburguesas poco cocidas y jugosas, con papas fritas, de McDonald's o de Burger King. Una comida que obstruyera las arterias coronarias como las que sus padres nunca servían en casa y que en verdad los horrorizaban. La gran contradicción radicaba en que Nicky era una altísima y ágil joven de cabellera rubia con ojos rojizos, con tonos rojizos, tan delgada como rama de sauce, con musculosas y largas piernas que habrían provocado celos de una gacela, corredora de campo, traviesa, entregada a la velocidad y a sesiones de entrenamiento que desvanecían de su cuerpo cualquier rebanada de pastel de chocolate que se permitiera. Y para consternación de sus padres, que apreciaban el esfuerzo por encima del logro, le encantaba vencer a los otros en toda carrera, e incluso presumirles de vez en cuando que sus logros a las chicas que les ganaba.
No le importaba que la odiaran. En secreto, y no tan en secreto, estaba de acuerdo con cualquier modesto acto de rebelión y en cualquier forma que se le presentara. Adoraba la rebelión a la antigua usanza, los libros que leía, rebeldes. Fahrenheit 451, las películas que descargaba de forma ilegal en internet, Thelma y Louise, rebelde sin causa, los 400 golpes, la música que escuchaba, The Clash o Nirvana, mientras que las otras adolescentes en su escuela escuchaban a Adele o a Beyoncé. Si sus padres se acercaban, ponía 2 Chainz o algo de trap music como Outkast o Ghetto Mafia, porque sabía que odiaban esa música. Trataba de rebelarse con la ropa que usaba, los piercings en sus orejas, un mechón púrpura en su cabello, el desinhibido sexo que tenía con Connor. Alardeaba de todo esto. Pensaba que en su vida era como los jeans rotos que usaba en la escuela a pesar de los mandatos administrativos en contra. En la preparatoria, en más de una ocasión, la enviaron a la autoridad disciplinaria más alta y ella había llegado sin sostén y con un top ceñido que dejaba ver sus pezones, a escuchar un sermón sobre el código de vestimenta adecuado, los buenos modales y las regulaciones escolares, que volvería a ignorar en ese instante. Lo que la salvaba era que su promedio ponía por encima de todos sus compañeros de clase. Por último, amaba a Connor con intensidad, una intensidad que a veces la asustaba. Lo amó desde el momento en que lo vio llegar al hogar de Rosie Kate, a 2 casas de la suya. Tenía 5 años como él, pero ella vestía jeans de niño manchados de lodo, porque había estado jugando fuera de casa. Connor se veía asustado y triste. Sin embargo, su mirada cautivó la de ella, y ambos se observaron por un instante, lo suficiente para que Nikki alcanzara a hacer una tentativa de saludo agitando la mano antes de que Kate metiera a Connor arrastrando a su casa. Kitty les insistió a sus padres para que la llevaran al funeral algunos días después. Permaneció sentada en la funeraria con un vestido rosa muy elaborado y relucientes zapatos negros de charol, sabiendo que él la vería y que esa misma semana ella iría a la casa de los Mitchell y diría: «Hola, soy Nikki, vivo a 2 casas de esta misma calle. Tú y yo nos vamos a amar por siempre», solo que, al final, reemplazaría la segunda parte por la oración: «¿Puedes salir y venir a jugar?». Y sin embargo, Nikki sabía que significaba lo mismo. Era la única persona con la que Connor había compartido su plan de matar. Fue cuando tenían 13, más o menos por la misma época de su primer beso serio, el beso que ambos sabían que pronto los llevaría a mucho más. Nikki se asustó cuando él le contó, pero esa sensación solo duró un minuto. Entendió de inmediato que hasta que Connor no matara al conductor ebrio y restableciera el orden de las cosas, no sería libre. Así que en este, como en la mayoría de los otros planes que él sugería, ella se negaba en el fondo, pero por fuera se mostraba dispuesta a ayudarlo. Cuando Connor estaba con ella, era ingenioso, divertido y sensible. Nikki sabía que no les mostraba estas cualidades a otros y que eso la hacía amarlo aún más. Estaba en su habitación cuando oyó tocar la puerta del frente, bajó las escaleras y desde detrás de la puerta dijo en un juguetón tono cantarín: «¿Quién anda ahí?». Connor sonrió y miró a la cámara. «Hannibal Lecter», contestó. «Hola, Clarice», añadió, siseando y haciendo su mejor imitación posible de Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes. Nikki se rió. «Oh, Dr. Lecter, esperábamos con ansia su visita». Un rápido abrazo en la puerta. «Estuviste genial hoy». «Gracias. Escuché que dejaste una estela de humo en la pista durante tu carrera». «No fue muy difícil. Solo mantuve paso veloz hasta que restaba 1,5 kilómetros. Ya sabes,
Quería ver si estaban dispuestas a castigarse un poco más antes de que alguna mostrara si le quedaba un poco de furor. Pero nadie lo hizo. Para mí fue fácil, difícil para ellas. Connor sabía que Nikki, para ganar, significaba más de lo que estaba dispuesto a reconocer. ¿Y qué hay con tu ensayo? ¿Cuándo debes entregarlo? A más tardar el viernes. Lo tengo bajo control, pero de todas formas me gustaría que lo leyeras y me dijeras si crees que se puede mejorar. Claro, ambos eran excelentes estudiantes. En verdad me gustó ese libro cuando lo leí, comentó Connor. Creo que voy a tratar de leer algo más de lo que escribió O'Brien sobre la guerra. Lo que no dijo fue, porque PM1 peleó en ella y me gustaría entender lo que hizo. Daba la impresión de que las experiencias de combate de su abuelo como marín eran historia del pasado, pero al mismo tiempo un suceso actual. Una contradicción que resultaba lógica, aunque extraña. ¿Comiste suficiente?, preguntó Nikki. Sabía que los adolescentes varones eran como un pozo de hambre sin fondo. Él sonrió. Sí, pero ¿tienes algo con azúcar y chispas de sabores? Connor estaba consciente de que eso era poco probable en el hogar de los Templeton. Nikki lo golpeó en el brazo. Creo que hay un poco de pastel de zanahoria sin gluten que ni siquiera los ratones se comerían, dijo ella. Entonces mejor paso. Vamos a ver tu ensayo. Su relación era equilibrada. Connor era bueno con las frases y las interpretaciones, y la poesía y la ficción. Ambos eran excelentes en historia. Nikki era un as en las ciencias, además de muy talentosa con los pinceles. A menudo bromeaban, diciendo que entre los dos podrían ser el estudiante perfecto. Juntos cubrían todas las bases. Ambos eran adeptos a las redes sociales y las computadoras. Esto significaba sobre todo que tenían que arreglar los torpes errores que cometían los padres de Nikki cuando trataban de cambiar el servicio de streaming de video para ver una película, o que debían explicarle algo simple de internet a PM1 y reír en cuanto lo vieran estallar por la frustración y empezar a decir observaciones sin control. También significaba que con frecuencia se sentaban al lado de la cama de Nikki, con los hombros tocándose, navegando con sus laptops en los reinos más tenebrosos de internet. Algunas de las cosas que veían conmocionaban a Nikki, pero ella nunca lo mostraba, ni siquiera si por la noche las imágenes le hacían dar vueltas en la cama. Connor consideraba estas incursiones una investigación para asesinar. Nikki las veía como una manera de ayudar a Connor cuando decida matar al conductor ebrio. Estaban sentados lado a lado cuando él se topó en un mundo virtual con el lugar especial de Jack y dijo: «Oye, mira esto». Bueno, señores, aquí termina el capítulo 2. Hace mucho tiempo que no subí un video y es que he estado ocupado. Creo que ya no me trabo tanto a leer. Poco a poco comienzo a retomar mi fluidez. De todas formas, agradezco muchísimo su paciencia y su comprensión y espero que hayan disfrutado el segundo capítulo de esta historia, que es realmente muy interesante. Nos vemos en un siguiente video.